Muy buenos días. Vamos a seguir con nuestra serie. El tema de hoy, orando conforme a su voluntad. Es decir, no nada más oramos porque oramos, sino hay que hacerlo conforme a su voluntad. Ese es el tema de hoy. Uno de los atributos de Dios que todo cristiano, ¿cuántos son cristianos? Necesita entender, necesita conocer lo más que pueda, es la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Si usted quiere saber más acerca de la soberanía de Dios, hay una serie, usted entra a YouTube y puede poner serie La soberanía de Dios, Pastor Chuy Olivares, y ahí le sale, son como 10 o 12 enseñanzas sobre la soberanía de Dios. Bien, ¿qué significa cuando decimos o la Biblia dice que Él es soberano, que Dios es soberano? Significa que Él tiene todo el control, que tiene el control supremo sobre todo y sobre todos. Sobre toda su creación incluye todo, ¿sí? Al ser soberano, Dios no necesita ayuda de nadie. O sea, Él no es como nosotros que le pedimos ayuda a alguien, o cuando estamos en un problema, ayuda. No, Él, como está sobre todo y sobre todos, Él es soberano, Él no necesita ayuda de nadie, no le pide consejo a nadie, es decir, no se le hace un lío el problema, y a nosotros sí, ay, no sé qué hacer, ora, pero Dios no ora, el Padre no le pide consejo a nadie, Dios hace las cosas como quiere, sin rendirle cuentas a nadie. Eso significa que Él es soberano. Y mucho más, ¿no? Ahora, si no entendemos que Dios es soberano, no es problema de Dios el hecho que no lo entendamos, es problema de nosotros. En este caso, los cristianos creemos lo que Dios mismo dice de Él. Y Él dice que Él es el Rey soberano, como lo acabamos de cantar. Dios sigue siendo Dios, el problema es nuestro, porque Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo imperfectos, ¿no es cierto? Seguimos siendo seres dependientes, nos enfermamos, o sea, nos pasan un montón de cosas y a veces no sabemos qué hacer. Y Dios no, Dios permanece fiel, sólido, constante, etcétera. Hubo un rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este hombre se enalteció por la grandeza del reino que hizo crecer. Nada más que él se atribuyó toda esa grandeza a él mismo y el orgullo se le subió y Dios tuvo que tratar con él, lo tuvo que humillar para que reconociera que el que hace todas las cosas y el que gobierna todo es el Rey soberano. Entonces él tuvo una serie de situaciones muy duras, quedó como loco, parecía una bestia, dice la Biblia. Pero cuando él reconoce la soberanía de Dios y su poder, ya en sus cabales, miren lo que dijo el rey Nabucodonosor en Daniel 4:35. Dijo: los habitantes de la tierra son insignificantes. ¿Cómo somos? Insignificantes si se les compara con él. Hace siempre su voluntad. Es mejor entenderla por las buenas. Hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder, ni preguntar por qué hace lo que hace y cómo lo hace, diría otra versión. Ahora bien, miren, cada situación que vivimos, cada circunstancia que vivimos o que experimentamos día tras día, absolutamente todo está bajo el control de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo. O sea, no se le escapa nada. Nosotros a veces cuando oramos decimos: Señor, ¿no has visto cómo estoy? No, se ha visto. Claro, por supuesto, no se le escapa. Por ejemplo, cuando viene abundancia y tú sientes que falta y que Él está ahí. O sea, Él tiene control de todo, pero a veces está probando tu fe.
Pueden ser varios propósitos, pero Él tiene todo el control sobre esa escasez. No te vas a morir de hambre, eso sí te lo aseguro. Cuando viene abundancia, también Él está allí, ¿sí? Cuando hay salud, pues la disfrutamos, ¿sí? Y le damos gloria a Dios. Pero cuando hay enfermedad, que decimos, ¿dónde está, Señor? Él está allí. Nada se le escapa a su control y dominio. Cuando viene el dolor o la alegría, cuando hay aflicción, bonanza, que todo va bien, viene a todo dar, Él está en control de todas nuestras situaciones. Tal como un padre terrenal tiene cuidado de sus hijos, cuánto más Dios de los suyos. Eso es la soberanía de Dios, a grandes rasgos. Una vez Jesús, en Mateo 10:29, dio una enseñanza muy sencilla acerca precisamente de este control que Dios tiene. Y dice en Mateo 10:29, en la versión del lenguaje actual, dijo Jesús, 2 pajaritos ¿no valen más que una moneda? La respuesta es, pues sí, ¿no? Sin embargo, lean bien, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, le estaba diciendo a sus discípulos, lo permita. Y si lo permite es porque ya le llegó su hora. ¿Entienden eso o no? O sea, nada sucede sin que Dios lo permita. Y cuando lo permite es porque Él tiene propósitos y planes muy claros, que es donde tenemos problemas nosotros. Pues, ¿qué está pasando? No. Mira, si tú tienes muy sólido y firme esta convicción de que Dios realmente tiene todo en control, vas a dar un paso impresionante en tu vida cristiana, en tu carácter, en tus reacciones, etcétera, etcétera. Continúa Jesús en el versículo 30. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. O sea, se tomó fíjate, Él sabe cuántos tienes. En algunos se tardó casi nada. Bueno, pero ¿no será que porque, o sea, el que le falta un poco más todavía tiene más control de ti? Porque así es que no se me desaniman, dicen, ya me quedé. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. ¿Qué quiso decir Jesús? Dios sabe todo. Miren, discípulos, Dios sabe todo. Nada sucede sin que vuestro Padre lo permita. Entonces, Dios tiene planes y propósitos que son soberanos para nosotros. El Padre quiere formar el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Eso es lo que dice Romanos 8:29, que es uno de los máximos metas de Dios para nosotros y propósitos. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, o sea, nosotros antes de nacer nos conoció, por eso es todopoderoso, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, ya te conocía antes de nacer, y como ya te conocía, sabía que tú ibas a entregar tu vida un día al Señor. Él te trazó un destino, te predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Significa al carácter de Cristo. El carácter que Cristo manifestó aquí en la tierra, ese es el que Dios el Padre quiere formar en nosotros. En otras palabras, te quiere quitar lo gritón, así de simple. Te quiere quitar lo enojón. ¿Qué más? A ver, te quiere quitar lo envidioso, te quiere quitar lo orgulloso, porque eso no es Jesús. Entonces se dan cuenta que ese es un propósito supremo en Dios para nosotros. Pero si al tratar Dios contigo no lo entiendes, no, tienes que procurar entenderlo. Entonces cuando Dios permite una situación, si tú eres muy enojón y la permite para que te salga otra vez, para que te des cuenta que tienes un problema.
Entonces tú lo rindes al Señor y le dices, Señor, ayúdame, ayúdame. Y tú te vas a ir dando cuenta cómo te va a empezar a ayudar. Y empiezas a manifestar los frutos del Espíritu Santo. Por consiguiente, Dios está interesado en nuestra formación al carácter de Jesús más que cualquier otra cosa. ¿Oyeron eso? Dios está más interesado en la formación del carácter de Jesús en nosotros que cualquier otra cosa. Es decir, que Dios está interesado más en nuestro futuro eterno que en nuestro bienestar terrenal. ¿Sí? Porque lo terrenal es pasajero y lo demás es eterno. ¿Sí? Por eso es que Dios en su soberanía usará cualquier clase de circunstancia como una herramienta para formar el carácter de Jesús en nosotros. ¿Lo entienden o no? Más nos vale. Es mejor. Ahora bien, es lógico que aquí a mí me surgieron dos preguntas. Número uno, ¿podrá mi oración o mi petición, escuchen bien, podrá mi oración o mi petición cambiar los propósitos que Dios tiene para mí de formarme a la imagen de Jesús? ¿Ustedes qué creen? O sea, Dios permite una situación, pero yo oro para que me la quite. ¿Ustedes creen que mi oración puede cambiar los propósitos que Dios tiene para transformarme al carácter de Cristo? No. Nunca lo vamos a convencer. Jamás. Es un rotundo no. Bueno, surgió otra pregunta. ¿Podrá mi oración, aunque chille, podrá mi oración cambiar las circunstancias que pueda yo estar viviendo, circunstancias que Dios permite en mi vida para formarme a la imagen de Jesús? Un rotundo no. No. Yo sé que hay más preguntas posiblemente, pero pues todavía estoy empezando. Se le van a ir contestando. Porque más de alguno dirá, pastor, a ver, si Dios es soberano y tiene control de todo, entonces ¿para qué orar? Digo, es una pregunta lógica, ¿no? Pues si Él tiene todo el control y ya yo no puedo hacer nada, entonces ¿para qué oro? Es lógica la pregunta, ¿no? Y es válida. Bueno, ¿por qué oramos? ¿Por qué Dios quiere que oremos? Bueno, oramos en primer lugar para tener comunión con nuestro Padre. Ese es un privilegio. No todos pueden hablar con Dios y tú sí, porque eres su hijo. Entramos confiadamente al trono de la gracia. Ese es un privilegio que Dios se los quiere dar a todos, pero no todos lo quieren. Y nosotros lo tenemos. A la hora que sea, yo puedo orar sin cesar y tengo entrada al trono de Dios. Entonces surge esa pregunta, entonces Dios es soberano, ¿para qué orar? Bueno, oramos para tener comunión con nuestro Padre, con nuestro Creador, y oramos porque dependemos totalmente de Dios. Es decir, yo no conozco el futuro, yo no conozco muchas cosas, pero Él sí. Entonces yo necesito orar. Ahí está contestada la pregunta. Vamos a ver un texto que nos va a ayudar a entender un poco más. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él. Noten, confianza, subrayen esa palabra. Confianza que tenemos en Él, que si pedimos, ahí está oración, ruego, petición, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a suceder? Él nos oye, es decir, nos va a responder. Ahora vamos a adentrarnos un poco al texto lo voy a explicar un poco más para nuestro mayor entendimiento. Dice Juan, esta es la confianza. Y aquí la palabra confianza es una palabra importante. ¿Qué es confianza? Fíjense, en el griego, la palabra que se traduce confianza
tiene la idea de pedirle algo a Dios, pero con libertad. Está interesante, ¿no? O sea, tengo libertad de pedirle a Dios lo que yo quiera. Esa es una confianza que Él nos da. Pídeme lo que quieras, ¿sí? Que si pedimos alguna cosa o cualquier cosa. El otro día se me acercó una niña y dice: pastor, ora por mi perrito. Le digo: sí, ¿qué tiene? Está enfermito. Sí, vamos a orar. ¿Por qué no? Es creación de Dios. Yo tuve uno que el Señor lo devolvió de 3 infartos. Es en serio, es en serio. Y Señor, pues si ya le llegó su tiempo, pero Señor, déjanoslo otro ratito. Y de repente, ¡toing! Y esto me lo dijo el veterinario, me dijo: no, los sacaste de 3 infartos, pues yo le expliqué lo que había sucedido. Dice: bueno, el Señor, porque el veterinario es cristiano, dice: no, fíjate, hasta en ellos. Bueno, si pedimos alguna cosa, cualquier cosa, es una bendición, hermanos, que podemos pedirle a Dios libremente lo que queramos. Lo que queramos, sí, con esa libertad. Pero, eso lo hice para que no se me duerman. Ya empezaron algunos a cabecear y acabo de empezar. Pero hay una condición para que Dios conteste nuestra oración o nuestras oraciones. Hay una condición aquí en el versículo. Si pedimos alguna cosa y la condición es conforme a su voluntad, Él nos oye. Ok. Aquí es donde se puede generar un conflicto para nosotros, no para Dios. Fíjense, Santiago en el capítulo 4 versículo 3 lo explica magistralmente por el Espíritu Santo. Lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Explica algo importante. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para satisfacer sus propios placeres. Mire, ya va agarrando forma ahí el asunto, ¿no? Fíjese, una vez se me acercó una chica, de estas hará unos 20 años, ya hace muchos años, pero vino a mi mente cuando yo preparaba este mensaje. Se me acercó aquí, yo terminé y se subió y: pastor, me dice, ¿me puede ayudar a orar? Le digo: sí, ¿por qué? ¿Por qué razón? Me dice: es que hay un chico que me gusta. Le digo: no, bueno, pues ¿por qué no? Claro que sí. ¿Cómo se llama? ¿Lo conozco? Me dice: pues sí, ¿cómo se llama? Y cuando me da el nombre, le digo: ¿qué? Dice: sí, es que Dios me dijo que ese es el hombre que Él tiene para mí. Le digo: ¿qué te pasa? Si es un hombre casado. Le digo: oye, ¿dónde tienes la cabeza? No, a mí Dios me dijo. Además, y me cita 2 versículos fuera del contexto. Me citó Mateo 7:7. Jesús dijo: pedid y se os dará. Y luego me citó Mateo 21:22. Jesús dijo, pastor: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Y yo lo creo y quiero recibir eso. Digo: ¿sabes lo que estás pidiendo? Dios no te va a contestar esa oración. No, ¿por qué no? Me dijo esta chica: Jesús dijo: todo lo que pidas en oración, y todo incluye todo. Así me dijo. Y yo le contesté: sí, pero no. O sea, sí incluye todo, pero no todo. Es decir, incluye todo lo que está conforme a su voluntad. Ese es el todo. Entonces vemos que todo no es todo. ¿Están entendiendo? Más les vale. Fíjate, orar y pedir conforme a su voluntad significa pedir algo que va de acuerdo a sus planes y propósitos.
Eso es pedir conforme a su voluntad. Por ejemplo, un ejemplo en la Biblia. Había una mujer llamada Ana. Era una mujer casada, pero no podía tener hijos, era estéril. Un día fue al templo a orar, y mientras ella oraba, el sacerdote Elí la miró y nada más balbuceaba, como gemía, como enseñamos, ¿no? Él veía que balbuceaba, y el sacerdote dijo: anda borracha esta. Fíjate, ¿no? A veces juzgamos tan torpemente, ¿no? Y se le acercó: oye, ¿qué te pasa? No, soy borracha. Y ya le dijo que estaba orando. ¿Y por qué estaba orando? Y dice en 1 Samuel 1:17, va a aparecer ahí en la pantalla, 1 Samuel 1:17 dice: el sacerdote Elí le dijo: vete en paz, y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacerle. Ahora, versículo 20. Elcana, su marido, tuvo relaciones con su mujer Ana, y Dios se acordó de ella. Cuando se hubo cumplido el plazo de los 9 meses, o sea, quedó embarazada, Ana dio a luz a un niño, al que puso el nombre de Samuel. ¿Se ha oído de Samuel? Lo citamos mucho. Puso el nombre de Samuel porque Ana decía: se lo pedí al Señor y me lo concedió. Ahora, pregunta: ¿por qué Dios le dio un hijo a Ana? Pues porque su oración estaba conforme a la voluntad de Dios. Ahora, yo sé que viene una pregunta difícil. Oiga, yo tengo 20 años pidiendo por un hijo y no me lo da. Mira, yo no te puedo decir si te va a dar o no te va a dar un hijo. Ahí yo ya, es un terreno de Dios. Pero si te lo da, pues gloria a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Y si no, eso, ¿están entendiendo? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué se lo concedió? Porque estaba en la voluntad de Dios. Fíjense, una vez en Lucas 5, versículo 12 al 13, no va a aparecer allí, pero un leproso se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, era una súplica, como una oración, digamos, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le respondió y le dijo: quiero, sé limpio. Y sanó de la lepra. Gloria a Dios, ¿no? En una ocasión, yo escuché a un famosísimo predicador decir lo siguiente. Él dijo: siempre es la voluntad de Dios sanarte. Siempre es su voluntad. Pero si está en la voluntad de Dios sanarte milagrosamente, pues lo hará, ¿no? Pero no siempre es así, fíjense. ¿Ya se han dado cuenta en algunos casos? Este es un lado de la verdad. Dios es un Dios sanador. Creemos en un Dios milagroso y poderoso, y pues tantos testimonios que hemos vivido, experimentado. Eso no hay duda. Pero es un lado de la verdad. Hay otro lado que, si lo encuadramos en la soberanía y en el propósito de Dios para tratarnos a nosotros, nuestro carácter, y formar el carácter de Cristo, lo vamos a entender mejor. Porque si el Señor siempre fuera su voluntad sanarnos de todo lo que nos enfermemos, entonces ¿por qué el Señor no sanó a Pablo? Que sin duda era un hombre de más fe que tú y que yo. ¿Sí o no? ¿Por qué el Señor no lo sanó? A ver, ¿alguien me puede responder? Porque no era su voluntad. ¿Por qué? Porque tenía otro propósito. Tengo un aguijón, se dolía Pablo. Señor, dice, le he pedido 3 veces que lo quite de mí y no lo quita. Y al contrario me dijo: bástate mi gracia. Es decir, mi gracia te va a sustentar. Te voy a dejar el aguijón porque estoy tratando con tu carácter. Eso es lo que Pablo entiende. Porque Pablo decía que tenía una tendencia a ensoberbecerse. Entonces cuando venía ese aguijón, lo tumbaba, lo quebraba, y su orgullo menguaba.
Entonces dice, no, ahora entiendo. Él tiene ahí ese aguijón para que no me ensoberbezca sobremanera. Y me basta su gracia, porque cuando soy débil, entonces voy a ser fuerte y voy a poder vencer el orgullo. O sea, entendió, pero no se lo quitó. Si el Señor sanara siempre, ¿por qué no sanó a Timoteo de sus problemas estomacales? Pablo hasta le dio un remedio. ¿Ven? Entonces lo que dijo, aquí hay un dilema. Lo que dice un predicador y lo que dice la Biblia, ¿qué vamos a creer? Lo que diga un predicador, aunque sea yo, o lo que dice la Biblia, ustedes escogen. Ustedes deciden a quién le van a creer. Sin embargo, sí sanó al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Le pone las manos, ¡ah!, y ve. ¿Por qué? Porque él quiso. ¿Por qué? Porque tenía propósitos diversos. También sanó a aquel cojo que pedía limosna en el templo, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo sanó? Porque él quiso. Porque él tenía propósitos. Porque él es soberano. Y él sabe por qué hace las cosas. Por eso cuando pedimos algo, debemos de someterlo a la soberanía de la voluntad de Dios. Voy a repetirlo. Cuando pedimos algo, debemos someterlo a la soberanía de la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, concédeme lo que te pido. Así debemos orar. Si está en tus planes y propósitos, atiende mi petición. Si quitas el aguijón, pues lo quitarás. Y si no lo quitas, ahí lo vas a dejar. Y está bien para mí, porque tú estás tratando conmigo. Ese es un acto de adoración impresionante, hermanos, porque estás reconociendo a Dios sobre todas las cosas. Hace un par de años hubo un suceso lamentable. Digo lamentable por cómo se dieron las cosas, y lamentable porque estaba involucrado un hermano al que yo conocí. Yo platiqué algunas veces con él, joven, y este hermano enfermó de cáncer. El diagnóstico era: ya no hay remedio, humanamente ya no hay remedio, va a morir desde el punto de vista médico. Un mes y vas a morir. Y se fue deteriorando. Entonces, pues tenía muchos amigos, yo era uno de ellos, y hicieron una reunión en el país donde él vivía, y se juntaron, y se entiende que uno tiene aprecio por el que uno ama, ¿no es cierto? Entonces comenzaron a orar por él. Y los que estaban ahí dirigiendo convocaron nada más para orar por él, y estaba lleno un auditorio grande. Y dijeron: ¿cuántos creen que Dios puede sanar a nuestro hermano? Y todos dijeron: amén. ¿Sí? Entonces tomó el micrófono una hermana y oró más o menos de esta manera: Señor, decretamos sanidad para él. Ordenamos sanidad para él. Eso no es orar, para empezar. Eso no es orar. Y esperamos una respuesta positiva de parte tuya, Señor. Y no esperamos un no. O sea, si tú dices no, no lo aceptamos. Yo cuando vi eso, yo lo estaba viendo, dije, hasta me dolió. Así aquí adentro. Dije, ay, esta hermanita. Bueno, y por un lado, el lado empático como humanos, ¿no? Pues yo la entiendo. Un amigo muy querido de ella, pues cualquiera puede decir algo en el momento de dolor. ¿Lo entienden el lado humano? Pero bíblicamente es muy errado. O sea, te pedimos esto, Señor, o lo ordenamos, pero no vamos a recibir un no.
¿Y saben qué? Dios dijo no, y se murió. Y hubo mucha confusión, se hizo hasta viral este caso. Hubo mucha confusión en mucha gente, porque se vinieron al suelo muchas doctrinas extrañas que no están en la Biblia, como eso de yo ordeno, yo decreto, yo arrebato. Eso no es bíblico. Y se vinieron abajo. Y cuando les preguntaron a otros que le profetizaron, así te dice el Señor, te da 20 años de vida. Bueno, no dijeron eso, pero el Señor te da la vida y vas a seguir y verás a los hijos de tus hijos. O sea, llegarás a viejito. Y ándale, en 15 días se murió. ¿Qué pasó? Es que a veces nuestras emociones nos ganan, nuestros afectos nos ganan. Pero la voluntad de Dios para cada uno es inquebrantable, hermanos. Por eso tenemos que orar, si es tu voluntad. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, cuando sus discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar? Y en una parte de la oración que el Señor les dijo cómo lo hicieran, que es el Padre Nuestro, les dijo, oren de esta manera, hágase tu voluntad. ¿No les dijo eso? Bueno, yo me quedo con lo que dice Jesús. Otros se quedan con lo que algunos maestros por allí dicen. No, yo me quedo con lo que dijo Jesús, cómo debo orar. Y digan, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando Jesús está ante la tumba de Lázaro? ¿Se acuerdan de ese episodio? Y él se para enfrente de la tumba y él oró al Padre. Y miren lo que oró. Juan 11:41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, o sea, es una oración, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora, ¿qué le estaba pidiendo? Que si era su voluntad resucitarlo. Y el Padre le dijo, sí. Versículo 42. Yo sabía, estaba orando Jesús, yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud. Ahí está el propósito por el cual Dios permitió que Jesús resucitara a Lázaro. Lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean, no se vayan al infierno, para que crean que tú me has enviado. Ese fue el propósito por el cual Jesús resucitó a Lázaro. Pero todos los muertos han sido resucitados, ¿verdad que no? Y ha habido muchos extremos, muchos casos. Internet está lleno de eso, de algún cristiano que se muere, incluso algún pastor, y los tienen ahí el féretro y está la gente llorando, los hermanos, qué sé yo, y no falta el que se emocione y dice, el Señor me dice que lo va a levantar, no hay que enterrarlo. Se meten en unas broncas, en unos... Y no, nunca, ni un pelo movió, ni con el ventilador que estaba ahí. Porque es la ley de la vida, pero hay cosas sobrenaturales, siempre tendrán un propósito. Ahora, fíjense lo que pasó con Lázaro. Sin embargo, el mismo Jesús, el que dijo, gracias te doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes, siempre me oyes. Jesús mismo en la antesala de su crucifixión, miren lo que le dijo a sus discípulos. Mateo 26:38. Lo voy a leer en la versión simplona, acuérdense de eso, ¿no? Mateo 26:38. Está con sus discípulos, antesala de su crucifixión. Él había dicho en la tumba de Lázaro, el Padre siempre me oye, siempre. Ok. Dice, estoy muy triste, les dice a sus discípulos, y siento que me voy a morir. O sea, en la agonía. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Versículo 39. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Imagínense, hagan ese cuadro en su mente. Se inclinó
puso la frente en el suelo y oró a Dios y le dijo: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Lo estaba diciendo como humano. Ahí Jesús se identificó en nuestros dolores. Lo mismo que en el dolor de la muerte de Lázaro. Lo mismo que en el dolor de la enfermedad de Bartimeo. Se identificaba como ser humano, simplemente que lo fue, aunque también fue Dios encarnado. Pero aquí ora de esta manera, mira cómo lo traduce de una manera clarísima. ¿Cómo deseo que me libres de ese sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero. Ahí ya vuelve a encuadrar todo, sino en lo que tú quieras. En la Reina Valera dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esta copa se refiere a copa de aflicción, momento de dolor, de aflicción, de sufrimiento. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre no le respondió la oración. No se la respondió. ¿Por qué? Porque no era su voluntad librarlo de la cruz. Porque si lo hubiera librado de su sufrimiento como humano, nosotros seguiríamos en nuestros pecados. ¿Están entendiendo? Dios el Padre no respondió la oración de su Hijo, el que había dicho: siempre me oye, sí. Pero mismo Jesús sabía que la oración tenía que ser conforme a su voluntad. Por eso Él dijo: si es posible, Señor, que quites de mí este sufrimiento, pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y el Padre se quedó callado y no le respondió, porque era su propósito que Él muriera en la cruz. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Esa es una manifestación del amor de Dios hacia el ser humano, del amor de Jesús, que asumió el martirio por amor a ti y por amor a mí. Fíjense, una vez escuché a un predicador decir, probablemente ustedes lo han escuchado alguna vez. Él dijo: cuando tú ores, nunca digas si es tu voluntad. ¿Han oído eso? Algunos sí, otros no. ¿Qué bueno que no lo has oído? Porque te contamina, daña a los que creen eso. Fíjense lo que dijo, voy a repetirlo. Él dijo: cuando tú ores, estaba hablando de la oración, pero cuando tú ores, nunca digas si es tu voluntad. No digas si es tu voluntad, porque sí es su voluntad. Y si tú dices si es tu voluntad, estás manifestando duda. No más. O sea que Jesús dudaba. Cuando los discípulos: Señor, enséñanos a orar, los voy a enseñar a dudar. Cuando oren, digan: hágase tu voluntad. Los voy a enseñar a dudar, por favor. Nada más alejado de la verdad. ¿Se dan cuenta cómo se puede torcer la Biblia? Y eso daña la fe, daña el entendimiento de los cristianos. Eso es falta de fe, decía el predicador, porque Él siempre quiere. Y toman el pasaje de Jesús: quiero, sé limpio, quiero, recibe, todo lo que pidieres creyendo lo recibirás. Todo, sí, pero ya vimos que todo no es todo, sino que ese todo está limitado a su voluntad. Lo voy a citar literal, Lucas 11:2. Y les dijo Jesús: cuando oréis, ¿cuándo qué? Oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús entendía perfectamente esto que yo les estoy compartiendo. Obviamente, pues era Dios, pero Él enseñó a sus discípulos y sigue enseñando a sus discípulos.
Jesús mismo oraba de esa manera. Por ejemplo, en Juan 4:34, Jesús dijo lo siguiente: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuál era su comida? O sea, mi alimento, lo que me nutre a mí, por lo que yo estoy aquí, es por hacer la voluntad de Dios, del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sin embargo, llega a Getsemaní una noche antes de su sacrificio y está en agonía, y en su dolor hace una oración que Dios no le contestó. Nos puede pasar lo mismo, hermanos. ¿Están entendiendo? Por eso debemos de tener humildad y jamás reclamarle a Dios. Jamás. Escuché a otro predicador decir: tú dile a Dios en su cara, agarra la Biblia y dice: aquí lo prometes y me lo cumples. Yo estaba viendo, me acuerdo, era un video, y cuando vi esa malicia así, dije, esperando que no cayera un rayo, orando para que no cayera un rayo y se fulminara y o lo partiera en dos. ¿Qué es eso? O sea, ya Él no es el soberano, sino yo. Y ahora haces a Dios tu siervo y se va a hacer lo que tú quieres, lo que te dé tu gadarena gana. Pues no, hermano. ¿Sí saben quién es el gadareno? ¿No? Un endemoniado que andaba allí. En Juan 5:30, Jesús dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. O sea, no que no tuviera el poder, sino que él, como estaba ligado al Padre, no era independiente, no tomaba decisiones arbitrarias así nada más, aunque Él es el Dios Hijo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Según oigo del Padre, así juzgo, así obro, así hago. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora, nuestra comida debe ser, ¿qué? Hacer la voluntad del Padre. ¿Amén o no amén? Pero ahí es donde se generan problemas, porque luego nos vamos muy a lo terrenal y empezamos a pedir, como la muchacha esta que quería que la apoyara en oración. ¡Qué barbaridad! Entonces nosotros no debemos buscar hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. En Juan 6:38, Jesús mismo dice otra vez: porque he descendido del cielo. Más claro de que Él es Dios no puede ser. Porque he descendido del cielo. Sin embargo, fíjate, no para hacer mi voluntad independiente del Padre. No, sino la voluntad del que me envió. Voy a leerlo de nuevo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, yo aplico esto, por ejemplo, para mí mismo. Digo, bueno, yo soy pastor, no para hacer mi voluntad, no para hacer lo que me gusta o lo que quiero, sino lo que debo. Ahí hay una diferencia. Hay muchas cosas que queremos o no queremos, y no debemos de dirigirnos por lo que yo quiero, sino por lo que debo hacer o cómo debo asumir, aunque yo quiera otra cosa. ¿Están entendiendo? Ajá. Entonces, al igual que todo no es todo, tampoco siempre no es siempre. Como todo no es todo, tampoco siempre es siempre. Está limitado. ¿A qué? A la voluntad de Dios, a la soberanía de la voluntad de Dios. Él te puede sanar, ¿sí o no? Si está en la voluntad de Dios. Ay, ¿cuántos han sido sanados de alguna enfermedad que dicen: yo soy testimonio? Mira, un montón. ¿Cuántos han orado y todavía no llega la sanidad? También hay algunos. Él te puede sanar.
siempre y cuando esté conforme a su voluntad, siempre y cuando esté en los planes y propósitos que tiene para ti. Porque Dios aún usa cualquier circunstancia como herramienta, yo lo dije al principio, para irnos formando. Hace unos días, un par de semanas quizás, bueno, una semana y un poquito más, falleció un pastor, amigo nuestro, que se formó aquí en Casa de Oración. No sé cuántos de ustedes lo conocieron, Héctor Ursúa. Bueno, él murió, 51 años de edad. Joven, ¿no? O sea, y un hombre, yo digo, los que me conocen acá en lo privado, en lo íntimo, saben la opinión que yo tenía y siempre tuve hasta el último día que él vivió. Mi opinión de él siempre fue la misma, de que era un hombre de Dios, un hombre íntegro, un hombre justo, honrado, etcétera. Tenía muchas virtudes. Y hace como 3 sábados, en la reunión del sábado, alguien me dijo: Chuy, pastor, ahí está el pastor Héctor Ursúa. Yo dije: no, lo estás confundiendo. Y me dice: no, sí es. Dice: yo lo saludé. Ay, ¿dónde está? Me dice: mire, estaba sentado de este lado, estaba con su esposa. Entonces yo ya lo busqué y dije: ay, sí es. Por alguna situación, él se separó de Casa de Oración y siguió su ministerio. Pero él y yo seguimos teniendo, yo tengo el WhatsApp y correos donde nos escribíamos. Y pues me dio gusto verlo, ¿no? Pero al terminar la reunión, pues la gente se te acerca, ya yo me entretuve y bueno, ya no alcancé yo a saludarlo. Pero luego varios me dijeron: oye, ¿viste a Héctor que estaba aquí? Le digo: sí lo vi, pero no lo pude saludar. Entonces un hermano me dice: fíjate que hablé con él y me dijo: tengo cáncer y estoy en una fase muy avanzada. Dice, y me impactó, pero ¿cómo? Pero dice: no, me están dando quimioterapias. La quimioterapia me abate, me tumba, me pone mal. Él vivía en Culiacán y si tengo que venir a Guadalajara, algo así le entendí yo, hacer unas terapias de la quimioterapia, ¿sí? De los efectos. Dice: entonces, pues tengo que venir cada mes. Dice: y hoy vine a mi casa. Hoy quise, eso dijo él, junto con mi esposa, quise venir a mi casa a alabar a Dios. Pues por supuesto que, bueno, Janet, tú hablaste con él, ¿verdad? Y muchos lo vieron, lo saludaron, pero yo ya no alcancé porque a la siguiente semana murió. Entonces yo me quedé pensando sobre esto, ¿no? Y bueno, en base a esto, pues yo le escribí a Janet, o sea, a su esposa, así se llama Janet, y le escribí algo de esto. Y ella lo entendió perfectamente. Dice: sí, yo sé que Dios es soberano y que nada sucede sin que Dios lo permita. Si lo permitió, ya era el tiempo de él. Me duele, por supuesto, es mi marido y es el padre de un joven de 20 años y una niña de 7, 8, 10, 12, no recuerdo. Dice: pero asumo y acepto la voluntad de Dios. Qué endereza, ¿no? Pero ¿saben por qué? Porque entiende la soberanía de Dios. Por eso. Eso es lo que Dios quiere. Yo nunca la vi porque pues estuve en contacto con ella.
Nunca la vi ni la escuché así como quejándose, ay, ¿por qué? Ay, si te servíamos. Ay, ¿no? Porque entendía que en los designios de Dios ya era el tiempo para él. Y como dice Isaías 57, me parece, muere el justo y no piense, nadie piensa que de delante de la aflicción es quitado. Todos, ay, lloran, pero él ya no sufre y nosotros aquí estamos. Yo me levanté hoy, ay, dame masaje, dame masaje. Ayer estaba en el servicio, me sentía bien mal, me dolía mucho el estómago, estaba un poco enfermo. Él ya no. Está mejor, ¿no? Bueno, su familia lo aceptó. Y yo entiendo que más, ese es el lado humano. El lado humano te hace entender la debilidad del otro. Hay quien sí se puede quejar, no, pero ¿por qué? Es más, leí un comentario cuando avisaron que había fallecido. Este comentario decía más o menos, qué injusta la muerte de Héctor. No. Estuve tentado a escribirle pues que quitaran ese comentario, ¿no? Qué injusta la muerte del pastor Héctor. ¿Cómo? ¿Por qué injusta? Eso significa que Dios es injusto, ¿no? ¿Es injusto Dios? Él es el dueño de la vida. Y Él la puede tomar cuando Él quiera. Él la da y Él la toma. Job dijo, Dios es el que me dio, Dios es el que me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, si tú captas esto y lo vives de continuo, no te imaginas el avance que tú vas a dar en tu vida cristiana. Vas a ser menos quejumbroso, menos inseguro, menos incertidumbre, sino una confianza en Dios. Es muy importante, pues, para nuestro bienestar espiritual aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Fíjense, David en el Salmo 23 dijo, oró en una parte del Salmo, dijo, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjate cómo dijo, y aunque ande, es decir, a pesar de que yo en algún momento camine en un valle de sombra y de muerte, yo sé que tú estarás conmigo. No dijo que nunca Dios, ni siquiera dijo líbrame, que nunca pase un valle de sombra de muerte. Así no oró David. Dijo, aunque ande, a pesar de cómo esté, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú estarás. Ya está él anticipando por el conocimiento que tenía de la soberanía de Dios. Y que lo que él hace, lo hace en su perfecta voluntad, que es buena, agradable y es perfecta. Y es lo mejor para nosotros. Toda oración que hagamos debemos de someterla a la voluntad de Dios. Y aunque digan otros lo que, cada quien es libre de decir lo que quiera, ¿sí o no? Yo creo en la libertad de expresión, como en la libertad de creer. Entonces yo puedo decir lo que yo quiera, pero no voy a decir lo que yo quiera, sino lo que debo decir. Puedo creer lo que yo quiera creer, pero no es lo que yo quiera creer, o lo que más se me acomode como anillo al dedo. No, sino lo que debo creer. Y yo debo creerle a Jesús. Debo creer la Biblia. Para terminar, vamos a ver un caso donde David tuvo unas circunstancias muy tremendas. Ustedes saben que Saúl quería asesinarlo, no lo logró, inclusive David lo perdonó cuando lo tenía ahí, como dicen los jóvenes, de pechito, pero David le perdonó la vida. Y bueno, este episodio es muy interesante. Está en 2 de Samuel 16, versículo 15. 2 de Samuel 16, 5, perdón. 2 de Samuel 16, 5. Lo voy a leer en la versión en lenguaje actual. Cuando el rey David llegó a Baurim, salió al encuentro Simi, no el doctor, no.
Yo no sé quién le puso Simi. Bueno, así había un señor que se llamaba Simi. El hermano Simi. No le ponga así a su hijo, por favor, porque lo van a agarrar de bajada. Salió a su encuentro Simi, hijo de Gerá. Fíjese, que era pariente de Saúl. Ahora, ¿cómo murió Saúl? ¿Se suicidó? ¿Se acuerda? Terminó mal, odiaba a David. Y cuando Saúl muere, Dios pone en el trono a David. Entonces, ese Simi era similar a Saúl, era de la familia, era pariente de Saúl. Ahora fíjate lo que hizo Simi. Simi empezó a arrojarle piedras a David y a los guardias que lo rodeaban. Empezó a tirarle piedras. Yo me imagino a David así, nomás esquivándolas, pero no hacía nada. Sigamos leyendo. Además, versículo 7, insultaba a David y le decía: vete de aquí, asesino malvado. Lo tachó de asesino. Le atribuía que David mató a Saúl. ¿Era verdad? No. Pero así es la gente cuando se deja llevar por sus emociones o porque tienen mal corazón. Dicen un montón de mentiras sobre ti. Insultaba y le decía: lárgate de aquí, asesino sanguinario, malvado. Dice en otra versión, en versículo 8, tú querías ser rey. ¿Ven cómo le está atribuyendo él? Tú querías ser rey y por eso mataste a los parientes de Saúl. O sea, ya no solo a Saúl, sino a Jonatán y a otros hermanos o hijos y familiares del mismo rey Saúl. Dice, pero ahora Dios te está castigando. ¿Qué estaba pasando allí? Su hijo Absalón se le había rebelado y estaban en guerra entre ellos mismos. Dice, pero ahora Dios te está castigando. O sea, similar al ignorante que inventa, le atribuía la muerte de Jonatán y de Saúl a David. Pues, ¿cuándo? Nada que ver. Si Saúl y Jonatán eran amigazos. Pero pues, se agarró hablando allí, diciendo cosas. Y la rebelión de su hijo Absalón, ahora dice: Dios te está castigando por lo que hiciste con mi familia. Continúo. Qué bueno que ahora el rey es tu hijo Absalón, porque se había proclamado, derrocándolo. Y David está huyendo para no pelearse con su hijo. Eso te mereces por asesino. David no era un asesino, allí en ese pasaje, versículo 9. Abisai, que era uno de los soldados de David, le dijo al rey: ¿por qué permite? Fíjate lo que dice: ¿por qué permite su majestad que este inútil lo ofenda? En la versión Reina Valera dice más fuerte, por eso escogí esta más suavecita, pero en la Reina Valera dice: ¿por qué permites que este perro te ofenda? Ay, estaba enojado ese tal Abisai. ¿Por qué permites que este perro? ¿Por qué permite su majestad que este inútil lo ofenda? Déjeme usted ir a cortarle la cabeza. Pero el rey le dijo, versículo 10, no te metas en mis asuntos. Y me encanta esta versión, porque da en el meollo del asunto aquí. No te metas en mis asuntos, porque era un asunto entre Dios y David, ¿sí o no? La rebelión de su hijo, bueno, ¿por qué lo permitió Dios? Dios seguía tratando con su hijo David, aunque era inocente de las acusaciones, pero Dios lo permitía. Siempre vas a tener un Simi en tu vida, siempre. ¿Cuántos tienen uno? Por lo menos. Yo tengo como 4. Siempre está, siempre. Alguno dirá, no, sí, por esto, por lo otro, como este dijo, te está castigando Dios.
¿Por qué no haces nada? ¿Por qué dicen algo en YouTube y no te defiendes? No te metas en mis asuntos. Ah, ¿verdad? Suena suave. No, yo que tú respondiendo, tú, yo no. ¿Y por qué no? Porque no. Porque, ¿qué si Dios está usando eso como un aguijón? ¿Tú qué sabes? No te metes en mis asuntos. Entonces, es personal, hermanos, es personal. Por eso cuando vienen y me dicen, pastor, ¿qué hago? No sé. Tú pregúntale a Dios. O como aquel ejemplo que puse en la primera enseñanza. Necesito un consejo, pero no me diga que ore. No me dé una respuesta simplona. De ahí viene la versión en lenguaje simplón. Sigamos leyendo. No te metas en mis asuntos. Fíjate lo que dice David. Tal vez Dios lo mandó a maldecirme. Tal vez, no lo sé. O sea, o atacarme, porque hablar mal es maldecir, ¿eh? Tal vez Dios le permitió, esa es la idea, a darme con todo. Quizá Dios lo esté permitiendo para seguir tratando conmigo, no lo sé. Pero no te metas en mis asuntos. Si es así, nosotros no somos nadie para impedírselo, porque Dios lo estaba permitiendo que fuera y le gritara, asesino, asesino. Era verdad, era mentira. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí? A ver, bueno, la verdad, solo Dios y David lo saben. No está revelado. Lo único que yo puedo ver es que Dios seguía tratando el corazón de su rey, de aquel hombre que dijo, este es un varón conforme a mi corazón. Y para que fuera conforme a su corazón, Él lo moldeó día con día. ¿Ah? Lo mismo que a ti, lo mismo que a mí. Y si es así, nosotros no somos nadie para impedírselo. No somos nadie para impedir que Dios haga como Él quiere o que permita lo que Él permite. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 11, enseguida David les dijo a Abisai y a todos sus sirvientes, déjenlo que me ofenda todo lo que quiera, no se metan en mis asuntos, déjenlo que me ofenda todo lo que quiera, pues Dios le ha ordenado hacerlo. O sea, no se debe entender como que es una orden de no, sino Dios lo permitió, esa es la idea. Con que bueno, es entre Dios y yo, no se metan en mis asuntos, no muevan un dedo, déjenlo. A lo mejor nada más está desahogando el pobre frustrado de Simi. Y hay muchos similares a ese Simi. Bueno, Dios también los usa a veces. Si hasta mi propio hijo, dice David, quiere matarme, con más razón lo hará este hombre de la tribu de Benjamín, de donde venía Saúl. Versículo 12, pero cuando Dios vea lo mucho que estoy sufriendo, tal vez me envíe bendiciones y no maldiciones. O sea, Él me maldice, pero Dios me bendice. Híjole, qué tremendo. O sea, Él me maldice, pero Dios me bendice. Y hay una enseñanza que habla que las maldiciones que te tiran otros, Dios las torna en bendiciones. ¿Cómo? No sé explicártelo. No sé cómo, pero Dios lo hace. Por eso nunca contestes. Nunca te pelees. Es más, nunca te defiendas. David conocía que Dios era soberano. Y termina el versículo 13. David y su gente siguieron caminando. Sigue caminando. Si yo me detuviera a pleitear con todos los que dicen, híjole, no, yo no tengo tiempo para eso. Yo soy un pastor, pero no tanto como pastor, sino soy un cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cómo voy a detener? ¿Cómo voy a parar a todo el ejército que viene detrás de mí? Así como David, él estaba comandando a los que iban con él. Y detenerse y estancarlos.
todo para venir y romperle la boca al simi o exhibirlo en las redes sociales. Yo voy a perder el tiempo. David y su gente siguieron caminando. Tenemos que seguir caminando, hermanos. Sigue caminando. Toda circunstancia está en el cuadro de la soberanía de Dios. Nada se le escapa. Porque ¿qué sabes tú si esa situación que te quebranta o que te duele o te hace llorar, Dios la va a convertir en una bendición que ni te imaginas? ¿Qué tal? A ver. Y seguro muchos se han perdido de que algunas cosas se conviertan en bendición porque no lo han entendido y reaccionan mal con Dios. David y su gente siguieron caminando, pero desde el otro lado del cerro, Simi lo seguía maldiciendo, arrojándole piedras y levantando polvo. Que levanten polvo. Tú sigues caminando, hermano, sabiendo que ese Simi que te está ahí tirando, que te echa política, grilla barata ahí en el trabajo, o hace cosas para dañarte, a lo mejor Dios, quién sabe si Dios lo está permitiendo para seguir tratando conmigo, no lo sé, a lo mejor. Pero ¿y qué tal si eso que el Señor está permitiendo que me haga, que me duele, pero al final va a resultar en bendición? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dale otro aplauso al Señor. Gracias, Señor. Dáselo fuerte. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pónganse de pie. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias porque tú eres soberano. Ahora entiendo que dar gracias en todo y por todo, esa es tu voluntad. Esa es la voluntad para con todos nosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Tú eres soberano, Señor. Y tú controlas todo. Lo que para nosotros es adverso, es agresivo, doloroso. Para ti no hay ningún problema en tornarlo una bendición al final del camino. Gracias, Señor, porque tú nos enseñaste a orar. Y nos quedamos con tus enseñanzas, Jesús. Tú dijiste: cuando oren, digan: hágase tu voluntad. Y así queremos poner este ingrediente en nuestras oraciones. Nosotros no podemos ordenarte, no podemos por nuestra propia iniciativa ni decretar, ni establecer, ni arrebatar, porque no somos Dios. Ciertamente Jesús dijo: tienen autoridad sobre el enemigo. Pero, hermanos, no es toda la autoridad que el Señor tiene, es obvio. Todo no es todo, está limitada. Nosotros no podemos ponernos con el diablo así. El único que pudo y puede ponerse es Dios. Nosotros, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Señor, muchas gracias, porque hemos entendido un poco más de que tú eres el Rey soberano, que habitas en luz inaccesible, Señor, y que haces las cosas que quieres, cuando quieres y a la hora que quieres, y que tratas con cada uno de manera tan personal. Trataste diferente con Job que con Pablo, que con Pedro, David, Daniel, José, Ana. Cada caso es tan diferente y es un asunto entre tú y cada uno de nosotros. Por eso es que cada uno tiene una relación contigo, Señor. Pero lo que sí es para todos es comprender que tú eres soberano, que tú gobiernas toda circunstancia. Nada se te escapa, Señor. Y eso merece nuestra gratitud y un accionar diferente, que no sea en la carne ni en las emociones.
En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor. Vamos a adorarle. Oh Cordero, que no abrió su boca
stars above us shining bright, dancing in the moonlit night. Heartbeats running wild, so free. This kid, just you and me. Feel the rhythm, take my hand. Sparkles in a wonderland. Laughter echoes through the air. Together we're a perfect pair. We're dancing, dancing in the moonlight, underneath the stars so high. We're jumping, jumping to the daylight. Never wanna say goodbye. Never wanna say goodbye. Neon lights are calling out. City's ours without a doubt. Fingers interlocked so tight, swirling in the magic light. We're dancing, dancing in the moonlight, underneath the stars so high. We're jumping, jumping to the daylight. Never wanna say goodbye. Hold me close, don't let me go. Feel the world in every glow. Moments ours, just take the lead. Dancing hearts, no words we need. We're dancing, dancing in the moonlight, underneath the stars so high. We're jumping, jumping to the daylight. Never wanna say goodbye. Hold me close, let's chase the dawn. This feeling's only just begun. Forever young hearts intertwined.